yo soy Kenia Amador. Me gusta decir que soy de Castro, aunque en España no se suele usar. Vivo en Barcelona, pero soy nicaragüense. Vivo hace 17 años en Barcelona. Yo no nací en una familia cristiana. De hecho, resulta que mi padre había sido pastor, pero yo no lo sabía. Él tuvo una época muy mala en la que se apartó totalmente de la iglesia, y cuando se casó con mi madre pues no ejercía el pastorado, ni mucho menos. Y bueno, crecí en una familia prácticamente secular. Sobre los 12 años más o menos empecé a asistir a la iglesia porque me invitaban a ir. Y bueno, empecé a ir y como que me captó un poco lo que había allí. Incluso me llegué a bautizar sobre los 14 años más o menos. Pero bueno, dentro de que me gustaba mucho, creo que era una vida más bien de cumplir, porque había muchas exigencias humanas, ¿no? Y llegó un momento en que no me gustaba tanto exigir de cómo debías vestir, de cómo debías actuar, con quién debías ir, eso no me gustaba. Además, yo tenía una beca de una ONG y me involucré mucho en esa ONG, y tenía un movimiento que luchaba a favor de los derechos de la mujer. Y yo no me daba cuenta, y era un movimiento feminista. Entonces eso me llegó mucho. Me gustaba, ¿no?, que me dijeran que tenía que superarme, que ser pues una gran profesional y cumplir mis metas, que mi cuerpo era mío y yo podía hacer con él lo que quisiera. Y esto pues me llevó a tomar decisiones muy malas en mi vida. Sobre todo, hay cosas que no quiero ni explicar porque me dan mucha vergüenza en esa época de mi juventud, ¿no? Pero el Señor lo conoce y gracias a Él pues que me ha liberado de todo este peso, ¿no? Estuve unos cuantos años sin asistir a la iglesia, y cuando llegué aquí a España, en España, en Barcelona, con 20 años, estaba sola, sin mi familia, entonces pensé que debía ir a una iglesia evangélica. Y me gustó empezar a ir porque veía como si el evangélico allí era más liberal, ¿no? Puedes ser evangélica, pero a la vez no pasa nada con lo que hagas con tu vida, ¿no? Y seguía como diciendo que era evangélica y que creía en Dios, pero seguía viviendo mi vida como yo quería. Empecé a estudiar y conocí allí al que ahora es mi marido. Él no era creyente, pero yo igualmente seguía asistiendo cada domingo a la iglesia y tal. Un medio año antes más o menos de que nos casáramos, el Señor le salvó a él y llegó a pensar que incluso le salvó antes a él que a mí, porque yo estaba viviendo mi vida como quería. Eso para mí fue de gran ayuda. Él se bautizó en la iglesia y justamente en esa época había un nuevo pastor y él empezó a hacer enseñanzas con fundamentos bíblicos muy buenos que yo nunca había escuchado. Y entonces empezamos a hacer unos estudios sobre los atributos de Dios. Creo que era el autor de J.I. Packer. Y entonces empecé a ver la grandeza de Dios. Decía, este es el Dios en el que yo creo. Hasta ahora había estado hecho a mi medida, un Dios de bolsillo, pero no sé, era como sorprendente conocer a este Dios. Era tan grande, no me lo había imaginado nunca, la verdad. Fue que en ese momento que vi que realmente Cristo era el centro de todo, que yo no era nadie, que yo lo único que podía aportar a la salvación era mi pecado, nada más. En este proceso también su esposa, la esposa del pastor, empezó a hacer unos estudios con un grupo de mujeres en la iglesia y empezamos a hacer un material del matrimonio Piper, creo que era. Allí como que empecé a descubrir, ¿no?, realmente cuál era mi llamado como mujer, que era dedicarme a mi familia, a mi esposo. Para entonces estaba embarazada de mi primer hijo, y escuchar esto, a pesar de que yo traía unas ideas feministas, realmente fue como que me trajo mucha paz, me quitó una carga de encima, en plan, no necesitas ser alguien, entre comillas, en la vida. Dedícate a lo que es importante, según lo que te manda el Señor, ¿no?, en la palabra, que es a tu esposo, a tus hijos, y eso trajo mucha liberación.
Pero entonces resulta que justamente los pastores que quedaron en la iglesia, uno de ellos era mi esposo. Así es que pasé a ser la esposa de un pastor. Y yo no quería porque realmente decía, es que todo el mundo me va a ver, me van a ver cómo voy vestida, y era otra vez otra carga añadida. Y no quería, y de hecho yo no lo apoyaba, era como, incluso me enfadaba porque tenía tantas reuniones. Hoy pienso, vaya ayuda, ¿no?, idónea que estaba haciendo en ese momento, y gracias al Señor por su misericordia, pues, y sin mi ayuda evidentemente Él está allí ejerciendo, ¿no?, su don y su ministerio. Pero entonces conocí a nuestros corazones y fue como recordar todo eso que ya había aprendido en su día, ¿no?, que era una semilla que había estado plantada. Y otra vez conocí el ministerio a través de mi esposo, porque él siempre está muy al día con todos los ministerios de sana doctrina, y no conocíamos ninguno que fuera para la mujer. Entonces él me inscribió en la página web, yo no lo sabía. Me dijo, te llegarán emails de un ministerio al que te he inscrito. Y al principio yo no le presté mucha atención, sí que lo veía interesante, pero no le presté mucha atención. Pero justamente con Marga, ella al mismo tiempo conoció el ministerio también, yo no lo sabía, entonces empezamos a compartir entre las dos lo que estábamos aprendiendo. Y entonces el Señor empezó a trabajar y a traer un avivamiento, porque comprendí que la feminidad era el evangelio llevado a la práctica desde el punto de vista femenino, ¿no? Era como, yo siempre había pensado, ¿qué quiere el Señor para mí?, ¿no? ¿Qué don debo ejercer? Yo qué sé, no te preguntas tantas cosas, pero aquí era como que me lo daban claro. El Señor te ha diseñado de una manera y Él quiere para ti esto. Y debe ser ayuda idónea para tu esposo, debe ser su alentadora, ¿no? Y para tus hijos igual, educarlos y que ellos vean en ti ese amor por el Señor y que realmente la cruz de Cristo ha hecho algo en ti, ¿no? Y entonces fue como una revolución nuevamente para mi vida, realmente. Recuerdo que una de las primeras series completas que escuché fue la de Proverbios 31 y realmente trajo mucha liberación, pero a la vez confrontación. Pero me gustaba porque yo decía, Señor, es que es lo que yo quiero, ¿no? Quiero que realmente trabajes y si me tienes que romper, rómpeme, no me importa. Y muchas veces venían estos tiempos, ¿no?, en que el Señor, cuando escuchabas algo, te rompía y yo me echaba a llorar de pensar en todo lo que había hecho mal y cómo no le había glorificado y cómo había llevado una vida de cristianismo hecho a mi medida, pero ahora tenía más claro, ¿no?, cómo Él quería que viviera mi feminidad. La manera de llevar a la práctica el Evangelio es empezando por las 4 paredes de tu casa. Y es allí donde tienes que mostrar la gracia hacia tus hijos, la paciencia hacia ellos, el amor hacia el esposo, ayuda idónea, ¿no?, hacia tu marido. Y todo eso forma parte del Evangelio. Y me encantó cuando empecé el estudio de Mujer Verdadera 101, cuando decía que realmente el matrimonio es que cada uno dentro de su papel está reflejando parte de las características del Señor, ¿no? Es cada uno cumpliendo su rol, realmente estamos reflejando a Dios. Y eso me encantó, ver cómo se complementa y es una manera práctica de llevar a cabo el Evangelio, ¿no? Dentro de cada mujer, aunque no queramos admitirlo, hay este deseo de dedicarte, ¿no?, a tu hogar, para las que son casadas, las que no lo son aún, dedicarte a ser realmente una mujer, ¿no?, y intentar dejar de ser más que un hombre, ¿no?, de competir con ellos. Y entonces yo le diría, no es malo ser mujer, al contrario, ni tampoco es ser menos, simplemente complementarse. Si tú estás viendo mi testimonio y eres como era yo antes, lo único que te puedo decir es que estás llevando una carga muy pesada
y que el Señor te puede liberar. Solamente tienes que ir a los pies de la cruz, dejar tu carga allí y el Señor quitará esa carga, como lo hizo conmigo. Pero primero te tienes que rendir a Él. Y realmente el Señor lo hace. Y la obediencia trae bendición. Así es que obedecer al Señor no puede ser una carga, al contrario. Y bueno, ahora estamos en ello, en la iglesia, compartiendo recursos del ministerio, haciendo la serie de Tito II y deseando realmente dejar un legado en las jovencitas, en las niñas de la iglesia, dejar ese legado, ¿no?, que encontramos en Tito II. Y aún hoy el Señor sigue trabajando en mi vida, tanto que cambiar, tanto que romper, y como decíamos, es morir al yo, ¿no?, cada día, porque si pienso que lo puedo hacer con mis propias fuerzas, es imposible. Solamente con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu, pues realmente podemos seguir adelante, como decía Pablo, y proseguir a la meta.